Hola a todos, la historia de esta noche trata sobre cómo una pequeña traición se convirtió en algo mucho más grande. Si les gustan las historias de venganza auténticas donde el más débil gana, no olviden darle a me gusta, suscribirse y comentar desde donde las ven. Las leo todas. Ahora tomen una copa. Pónganse cómodos y comencemos. Hola a todos. La historia de esta noche trata de cómo un pequeño acto de traición se convirtió en algo mucho más grande. Si disfrutan de las historias de venganza al estilo de la vida real, donde el menos esperado gana, no olviden darle a me gusta, suscribirse y comentar desde donde me están viendo. Leo cada uno de sus mensajes. Ahora, sírvanse algo, pónganse cómodos y comencemos. El sonido del raso de seda, un susurro suave contra el suelo de madera de mi atelier, era la única banda sonora que necesitaba. Había pasado un año de noches en vela, de dedos doloridos y de la profunda, casi obsesiva necesidad de que mi vestido de novia fuera más que un vestido, tenía que ser una declaración. Como diseñadora de trajes de novia, este era el proyecto más personal y arriesgado que jamás había emprendido. No era solo para mí, era la culminación de 10 años de trabajo duro. Un testimonio silencioso de que Olivia Emmet no necesitaba la aprobación de nadie para crear belleza. Estaba de pie frente al triple espejo, mi sastre de confianza, ajustando el último pliegue del escote. La silueta era inusual, una mezcla de modernidad escultural y encaje de herencia. Y el tren. El tren era una obra de arte, hecho con un tipo específico de encaje que había encontrado en un pequeño pueblo italiano. El material era delicado, complejo, casi líquido, y solo verlo me llenó de una paz profunda, la certeza de que todo, por fin, estaba perfecto, magnífico. S.R.A.N., susurró mi sastre con esa reverencia que solo los verdaderos artesanos tienen. Es usted su mejor modelo. Justo cuando la lágrima de satisfacción comenzaba a asomar, la puerta del atelier se abrió con un golpe seco. La armonía se rompió. Era Clara, mi hermana, mi sombra, mi eterna antagonista, vestida con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Ella no estaba invitada a la prueba final, un detalle que, por supuesto, ignoró deliberadamente. ¿Ya acabaste con la prueba?, preguntó, y la forma en que pronunció la palabra prueba hizo que el aire se espesara. Se acercó a mí, sus tacones resonando con una cadencia demasiado fuerte para el momento. Se detuvo justo detrás de mí, estudiando mi reflejo. Pude sentir el calor de su aliento mientras me evaluaba, no como una novia emocionada, sino como una crítica despiadada. Bueno, comenzó, dando un paso atrás para obtener una mejor perspectiva. Hizo una pausa dramática, acariciando el tren de encaje con una punta del pie que se sintió más como una amenaza. Entiendo que lo diseñaste tú misma, Olivia. Lo cual es muy, tú, ya sabes, ahorradora. Ignoré el golpe. Estaba acostumbrada. Es un encaje único, Clara. Significa mucho para mí. Ella rió, un sonido seco y sin humor. Sí, eso lo sé. Lo que no entiendo es por qué, siendo una diseñadora, elegiste algo tan aburrido. Quiero decir, lo diseñaste. Pero parece que lo hiciste. Métense. Un comentario sobre el color o la silueta es una cosa, un ataque a mi oficio era otra. Era como si hubiera apuntado con una flecha directamente a mi orgullo profesional, a mi identidad. Se supone que debe ser elegante, Clara, no un disfraz de quinceañera, repliqué, intentando mantener la voz estable. Que ella se cruzó de brazos y su sonrisa se hizo más ancha, más cruel. Se inclinó, y su voz bajó a un susurro que solo yo podía escuchar, como un veneno destilado. No es elegante, Lip. Es triste y emeter. Honestamente, parece que lo encontraste en el ático de la abuela y lo intentaste arreglar. ¿En serio vas a casarte con James, luciendo como un proyecto de costura fallido? El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. No por la crítica en sí, sino por la intención venenosa detrás de ella. Ella no solo odiaba el vestido, odiaba que yo estuviera feliz, que hubiera encontrado éxito y que estuviera a punto de obtener el centro de atención que ella siempre creyó merecer. Es asombroso el daño que una persona puede intentar hacerte solo porque no eres tan miserable como ella, pensé, mientras sentía la sangre subirme al rostro. La paz de hace un momento se había evaporado, reemplazada por un frío y calculador enojo. El sastre carraspeó incómodo, rompiendo la tensión. Clara, satisfecha con su destrucción emocional, se encogió de hombros y se dirigió a la salida. Solo digo lo que todos piensan, dijo con una voz demasiado alta, y cerró la puerta con un golpe que prometía una guerra inminente. Me quedé allí, en la tela de mi sueño roto, sintiendo el corte de sus palabras más profundo que cualquier tijera. El día de mi boda, el día que se suponía que iba a celebrar mi amor y mi trabajo, acababa de ser manchado.
Sabía que esto no terminaría con un simple insulto. Ella había encendido una llama y ahora tenía que decidir si iba a ser consumida por ella o si la usaría para iluminar el camino hacia mi propia justicia. Me quité el vestido con movimientos bruscos, doblando cuidadosamente la tela herida. ¿Por qué el ataque se sintió tan personal? ¿Tan profesional? Solo faltaban 3 semanas para la boda. ¿Qué más estaría planeando Clara para sabotear no solo mi día, sino también mi alegría? La pregunta retumbaba en mi mente como una sentencia. El corte de Clara fue quirúrgico, no atacó la tela o el estilo, atacó la esencia de por qué había elegido diseñar mi propio vestido. Ella sabía que ese acto era la cumbre de mi rebelión silenciosa contra nuestra historia familiar y, sobre todo, contra ella. Para entender la malicia de Clara, tienen que entender nuestra dinámica. Crecimos en la sombra de la fortuna de nuestro padre, una riqueza que nunca fue mía, sino de ella. Clara, la primogénita, siempre fue la joya de la corona, la socialite esperada, la que merecía lo mejor. Yo, Olivia M., era la artista, la soñadora con los pies en la tierra, la que insistía en ganarse cada centavo y cada logro. La competencia no era por dinero, era por valor. Para Clara, si algo no se compraba en el Faubourg Saint-Honoré o se diseñaba para una celebridad, no tenía valor real. Mi decisión de convertirme en diseñadora de novias fue vista por ella como una adorable, pero en última instancia, insignificante, afición. Mientras ella compraba sus vestidos por decenas de miles, yo cosía sueños. Y mi propio vestido, el que ella llamó triste y emeter, era mi obra maestra más importante. La tela principal no era un simple raso. Era un jacquard de seda que había diseñado digitalmente para incorporar diminutas iniciales entrelazadas mías y de James, casi invisibles a la distancia, pero una declaración íntima de nuestro nuevo comienzo. El tren de encaje italiano era la parte más importante. Ella sabía que mi madre había heredado el viejo velo de encaje familiar, un trozo de historia desgarrado y amarillento, y que mi madre celó. Había negado a Clara para su boda anterior, un matrimonio de 3 años y medio que Clara prefería olvidar con la excusa de que estaba demasiado frágil. Clara creyó la excusa, pero yo no. Para mí, el velo representaba todo lo que estaba mal. Favoritismo, hipocresía y la idea de que la herencia tenía que ser un símbolo de estetas en lugar de amor. Así que, cuando diseñé mi vestido, busqué un encaje idéntico al del velo antiguo, una recreación perfecta del original, y lo tejí a mano en mi tren. Mi vestido no era ahorrador. Era un acto de apropiación emocional. Era tomar la tradición, que me negaba ni crear mi propia, más fuerte y más honesta. Clara lo odiaba, no porque fuera feo, sino porque era auténtico y no lo había comprado con el dinero de papá. Ella odiaba que yo hubiera encontrado mi propio camino al altar, mientras que su primer matrimonio había sido poco más que un acuerdo de negocios envuelto en satén. Me quedé en mi atelier, con el vestido guardado de forma segura, pero la semilla de la duda ya plantada. Mi mente, que generalmente era creativa y paciente, se había vuelto fría y analítica. Recordé un evento de hacía 2 meses. Estábamos en una cena familiar y James, mi prometido, había bromeado sobre mi obsesión con el tren. Dice que es el encaje más complicado de la historia, le había dicho a mi padre. Asegúrate de no estropearlo, ¿verdad, Lip? En ese momento pensé que era una broma. Ahora, la recuerdo con una intensidad escalofriante. Clara estaba allí y había saltado de inmediato, exagerando mi supuesta sensibilidad sobre la tela. Oh, no puedes ni tocarlo. James había dicho con una risa falsa. Olivia actúa como si fuera a desmoronarse si alguien respira cerca de él. Ya sabes cómo es con sus obras de arte. En retrospectiva, fue un ejercicio de preparación del terreno. Estaba sutilmente estableciendo la narrativa de que el vestido era defectuoso o que yo era una diseñadora neurótica, no solo para la familia, sino también para James. Ella estaba sembrando la idea de que cualquier problema futuro con el vestido sería mi culpa. ¿Estaba tratando de advertirles de un accidente? ¿O estaba avisando de su plan? Esta pregunta me heló la sangre a medida que me acercaba la fecha de la boda. Esta rivalidad se sentía como una olla a presión. Clara no podía soportar que mi felicidad fuera genuina y que mi logro fuera un producto de mi propio talento. Ella necesitaba que yo fallara, que la gente me viera como la diseñadora que no podía coser su propio vestido. Tomé una decisión. No iba a confrontarla con rabia, porque eso era lo que ella esperaba. Clara se alimentaba del drama. Iba a ser la Olivia M. profesional y calculadora que era en mi negocio. Mi venganza no sería una explosión, sino un frío, lento y perfectamente ejecutado ajedrez. Pero para ejecutarla, necesitaba saber exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar antes de que pudiera siquiera pensar en un plan. Necesitaba más pruebas. Necesitaba que ella se expusiera. Y sabía que, con 3 semanas restantes, ella no podría evitarlo.
Miré el teléfono. Tenía que llamar a mi mejor amiga, mi aliada, la única persona fuera de James que sabía el verdadero significado del encaje del tren. Necesitaba un par de ojos extra y, sobre todo, una mente que pudiera desentrañar la patología de mi hermana. El juego había comenzado y yo iba a ganar la última partida de nuestra infancia. Mi mente se había transformado en el tablero de ajedrez que Clara tanto despreciaba en mi vida real. Y yo era la pieza más importante. No iba a reaccionar, iba a observar. El profesionalismo que inyectaba en mi atelier ahora se dirigía a mi propia familia, o al menos, a la dinámica tóxica con mi hermana. Sabía que Clara, como el escorpión, no podía resistirse a picar. Solo necesitaba esperar a que se expusiera a 2 semanas y media de la boda. El primer clic ocurrió. Estaba trabajando hasta tarde en el atelier, ultimando los vestidos de las damas de honor, diseños sencillos. Por cierto, para asegurarme de que nadie intentara eclipsarme. Ni siquiera de forma accidental, cuando recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de texto de mi madre. Inusualmente prolijo: cariño. Estoy un poco preocupada. Clara me acaba de mencionar que, ya sabes, encaje delicado de tu vestido parece que se ha estropeado un poco. Dice que tal vez la tintorería lo manipuló mal. ¿Estás segura de que el sastre podrá arreglarlo? No quiero que te estreses. Pero es tu gran día. Leí el mensaje 3 veces. Mi vestido no había salido del atelier desde la prueba. Estaba colgado, envuelto en muselina y esperando su momento. Mi madre, una mujer que raramente se involucraba en mis asuntos de diseño, usaba un lenguaje que no era el suyo, encaje delicado y la mención específica de un mal manejo por parte del sastre. Ese era el vocabulario de Clara, la voz de la preparación. Llamé a mi madre de inmediato. Mamá, ¿qué te dijo exactamente Clara?, pregunté, manteniendo mi tono calmado y profesional. Como si estuviera hablando con un proveedor difícil. Hubo una pausa nerviosa al otro lado. Oh, nada importante, Liv. Solo que pasó por tu taller a dejar unos papeles para James, ¿sabes? Y vio a tu sastre. Ella pensó que él parecía agitado. Y luego mencionó que había un problema con un pequeño desgarro que él estaba tratando de ocultar. Me dijo que te preguntara. Solo para asegurarme, sentí un escalofrío. Clara no había pasado por mi atelier. Había estado con mi prometido, James, en el centro de la ciudad en una reunión de negocios y no tenía razón alguna para ir a mi lugar de trabajo en las afueras. Pero la clave estaba en la mentira doble. No solo inventó la visita, sino que introdujo la idea del desgarro oculto. Ella no solo quiere que mi vestido sea feo. Quiere que sea un fracaso técnico que intente tapar. Fue la conclusión inmediata que saqué. Estaba sembrando la duda en el único juez externo que me importaba en ese círculo, mi madre, y a través de ella, James. Si algo pasaba con el vestido, Clara ya tenía la coartada. Yo, la diseñadora, había sido negligente y había intentado ocultar el daño. Era una traición preventiva. Esa tarde, cuando James regresó, lo observé con atención. Era un hombre maravilloso. Pero a veces, su lealtad a la paz familiar lo hacía ciego a la toxicidad. ¿Todo bien, Liv?, preguntó, dándome un beso en la frente. Perfecto, mentí. Pero por curiosidad, ¿Clara estuvo en el atelier hoy? Mamá dice que vino a dejarte algo. James se rió. No. En absoluto. Nos reunimos cerca de su oficina. Pero, sí, me preguntó por el vestido. Dice que me asegure de que tu sastre no te esté volviendo loca con los detalles. Dijo algo sobre un trabajo de costura delicado que necesita reparaciones de emergencia. Ya sabes cómo es ella. Dramática, ahí estaba. La validación del reflex. Clara no solo estaba hablando con mi madre, sino que también estaba alimentando a James con la misma narrativa, solo que ligeramente modificada. Él lo había interpretado como una preocupación de hermana. Yo lo interpreté como una advertencia codificada de un daño que aún no existía, pero que ella planeaba crear. Esa noche no dormí. Me levanté y fui directamente al armario sellado donde guardaba mi vestido. Lo desaté con cuidado, revisando cada centímetro del encaje italiano bajo una luz brillante. Estaba impecable, pero el terror que sentí al pensarlo me dio una idea de la escala de la apuesta de Clara. Ella estaba jugando a largo plazo. El golpe de gracia llegó a la mañana siguiente. Recibí una llamada de una costurera freelance que solía ayudarme en picos de trabajo, una mujer llamada Isabel Bolivia. Tengo que decirte algo, dijo Isabel, su voz un murmullo incumplido. Clara me llamó ayer. Me preguntó si estaba disponible la noche antes de tu boda. Dijo que tenías una emergencia de vestuario muy secreta y que el encaje de tu tren se había desgarrado horriblemente. Me ofreció el doble de mi tarifa normal para ir a tu casa y arreglar el desastre sin decirle a nadie. Sentí un frío inmenso, no un frío de pánico, sino un frío de la comprensión absoluta. Clara no solo estaba hablando de un desgarro, estaba intentando contratar a alguien para que lo hiciera aún peor.
para que pretendiera haberlo hecho, estableciendo así un testigo falso. ¿Y qué le dijiste? Pregunté, con la voz apenas un hilo. Le dije que no podía, que ya tenía otro compromiso. Pero me pareció muy extraño que me pidiera trabajar en tu vestido a tus espaldas. Y que mencionara que la culpa era de tu mal diseño. Sabía que tenía que contártelo. ¿Necesitas que te ayude con algo? No. Isabel, gracias. Has hecho más de lo que sabes, respondí. Colgué el teléfono y me recosté contra la pared fría del atelier. La evidencia era abrumadora. Clara estaba planeando sabotear mi vestido físicamente, no solo emocionalmente. Y lo iba a hacer en el último momento posible, cuando la tensión era máxima y el tiempo de reacción era nulo. La rivalidad de nuestra infancia se había convertido en un complot criminal. El primer acto de la venganza de Clara estaba en marcha, pero ahora yo tenía la línea de tiempo. Ahora sabía cuándo y dónde atacaría. Y eso me daba una ventaja crucial que ella nunca esperaría. El conocimiento era mi armadura. Saber que Clara no se contentaría con palabras, sino que pasaría a la acción física. Cambió mi estrategia de defensiva a ofensiva. No podía permitir que la emergencia de vestuario se produjera en la víspera de mi boda. La tensión me habría destruido. Necesitaba enfrentarla antes, en un entorno semipúblico, para ver si se quebraba o, al menos, para que confirmara su patrón de ataque. La oportunidad perfecta llegó 2 noches después. En la cena de ensayo. No era solo una cena, era el preludio, el primer momento en que las familias se encontraban formalmente. Clara estaba en su elemento, elegantemente vestida, demasiado atenta con los padres de James, y lanzando sonrisas que no llegaban a la mitad de su rostro. Yo, por mi parte, llevaba un vestido simple, deliberadamente sobrio. No era mi noche para brillar aún. La tensión de las últimas 48 horas me había dado un filo. Una claridad de propósito que me hacía sentir casi invisible, pero increíblemente poderosa. Estaba buscando mi momento, estábamos en medio de la cena, el ambiente era ruidoso y festivo, cuando mi suegra se inclinó hacia mí, sonriendo. Querida Olivia, dijo con dulzura. Clara me estaba contando lo increíblemente detallista que eres con tu trabajo. Me dijo que estás usando un encaje que es tan antiguo que tienes que manipularlo con guantes de seda. Mis ojos se estrecharon. Esto no era una crítica, sino un elogio falso. Estaba magnificando mi profesionalismo hasta el punto de la neurosis, un sutil movimiento para justificar cualquier futuro accidente. El encaje es especial, sí, respondí, mirando por encima del hombro de mi suegra. Clara me miraba desde la otra punta de la mesa, un brillo satisfecho en sus ojos. Pero, por supuesto, está perfectamente seguro. Un buen diseño debe ser resistente y hermoso, ¿no crees, Clara? Clara levantó su copa y brindó por mí, sin beber. Absolutamente. Olivia, pero la belleza efímera es a menudo la más memorable. La fragilidad tiene su propio encanto, ¿no? Su voz era dulce, pero el mensaje era tan claro como el cristal. Estaba hablando de la fragilidad del vestido y, por extensión, de la fragilidad de mi felicidad. La verdadera confrontación, sin embargo, llegó poco después con James. Él se levantó para ir al baño y yo lo seguí, encontrándolo en el pasillo adyacente, lejos del ruido. ¿Podemos hablar un minuto?, le pregunté. Claro, ¿pasa algo con la lista de asientos? Mamá está algo tensa, dijo, con esa típica distracción de prometido. No, es sobre Clara. Ella ha estado plantando ideas en la cabeza de mi madre, y la tuya sobre mi vestido. Cosas sobre que está defectuoso, que se está desgarrando, que mi sastre está tratando de ocultarlo. Incluso trató de contratar a alguien para que fuera a reparar un daño inexistente. James frunció el ceño. Se veía genuinamente confundido, lo que solo alimentó mi frustración. Liv. Veamos punto y S. Clara. Es dramática. Probablemente piensa que te está ayudando al asegurarse de que no te estreses. Su corazón está en el lugar correcto. Aunque sus métodos sean ruidosos, su corazón no está en el lugar correcto. Su corazón está en el centro de atención. Pensé, no, dije, y puse mi mano sobre su brazo haciendo que me mirara. No es una preocupación ruidosa. Es una táctica. Ella odia mi vestido porque simboliza que no la necesito. James, ella me dijo que el vestido es triste y emeter para herirme profesionalmente. Y ahora está inventando historias de que está roto. Dime, ¿por qué te reíste hace 2 meses cuando hiciste esa broma sobre el tren? James se quedó en silencio. Se revolvió el cabello. Oh, eso fue. Fue porque Clara me dijo que era la tela más delicada y antigua que habías encontrado, y que te estaba costando una fortuna restaurarla. Ella lo hizo sonar como si estuvieras obsesionada con la restauración de algo inútil. Yo solo pensé que era gracioso, no un ataque a tu trabajo. Lo siento, su confesión no fue maliciosa. Pero fue una revelación de hasta qué punto Clara había logrado infiltrarse en la narrativa. Ella había usado la verdad del encaje es una recreación de una pieza antigua,
y la había retorcido en un arma de ridículo. Necesito que entiendas, le susurré, sintiendo el peso de la traición. Esto no es solo una pelea de hermanas. Ella está preparando el escenario para un desastre. Me temo que intentará dañar el vestido la noche antes de la boda. La noche en la que ya no habrá tiempo para arreglos. Si eso sucede, me acompañará al altar un vestido roto. Eso es lo que ella quiere, que me sienta humillada y fallida. La incredulidad se mezcló con la preocupación en sus ojos. Olivia, eso es paranoico. ¿No crees que estás leyendo demasiado? Es tu hermana, no es paranoia, es patrón. Y tú mismo me acabas de dar la prueba de que ella ha estado hablando a mis espaldas, respondí, mi voz ahora fría. Si confías en mí, confía en mi juicio profesional. Y mi juicio profesional me dice que tengo que confrontarla y ver si puedo romperla antes de que ella rompa mi vestido. Regresamos al salón. Y le hice una señal a Clara para que me siguiera. Nos encontramos en una pequeña terraza lateral, el aire fresco un alivio bienvenido. Necesitamos hablar, dije, saltándome los preliminares. Ella sonrió. Claro. ¿Sobre la lista de vinos? Los de James tienen un gusto terrible. Sobre mi vestido, o más bien, tu obsesión con él. ¿Por qué le dijiste a James que el encaje era tan antiguo que era una restauración costosa? Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Bueno, es que lo parece. Solo estaba bromeando sobre tu gusto vintage. Porque le ofreciste a Isabel el doble de su tarifa para que viniera a reparar un desgarro inexistente en mi tren la noche antes de mi boda. El impacto fue visible. Su rostro se congeló. Sus ojos perdieron el brillo. Ella no esperaba que yo tuviera pruebas, especialmente no de un proveedor externo. Su calma se derrumbó. No sé de qué hablas, tartamudeó. Estás estresada, Olivia. Estás inventando cosas. Me acerqué a ella. Mi voz peligrosamente tranquila. Sé que estás planeando algo, y sé que tiene que ver con humillarme en mi boda. No me importa lo que digas en público, pero esto es lo que te digo a ti, Clara, si tocas ese vestido, si intentas sabotear mi trabajo, mi felicidad. Te juro que, el día de mi boda, te arrepentirás de haberme subestimado. No seré yo la que se sienta humillada. Clara recuperó la compostura, su arrogancia regresando, pero con un matiz de miedo. Estás loca, Liv. Completamente delirante, pero está bien. Si quieres un drama, lo tendrás. Luego, dejó caer la línea que meló por completo. El microcliffhanger que validó mi peor temor. Solo diré esto, algunos desastres no pueden ser arreglados por ningún sastre. Algunos eventos están destinados a suceder, sin importar cuánto intentes controlarlos. Su dio la vuelta y entró, dejando una estela de perfume caro y una promesa clara de destrucción. No era una amenaza vacía. Ella no solo quería dañarme. Quería que yo supiera que no podía evitarlo. El reloj para el gran desastre corría, y ella acababa de declarar que el punto de no retorno estaba a la vuelta de la esquina, las palabras de Clara resonando en el eco de la terraza. No me dejaron dormir. Algunos eventos están destinados a suceder. No era una amenaza de hermana. Era la declaración de un saboteador con un calendario. James pensó que era drama, pero yo, Olivia M., la diseñadora, que podía detectar una costura suelta a 100 metros, sabía que venía la catástrofe. La boda era en 5 días. El vestido, mi obra maestra, mi escudo contra las expectativas de nuestra familia, estaba colgado en el armario de seguridad de mi apartamento, bajo llave. Yo lo había revisado 3 veces después de la cena de ensayo, buscando cualquier signo de daño, pero estaba intacto. Clara no había actuado aún. Mi error fue pensar que ella actuaría de forma ruidosa o impulsiva. Clara era una depredadora. Y los depredadores esperan la hora más oscura y el momento de mayor vulnerabilidad. El punto de no retorno llegó la noche antes de la boda. La casa estaba llena de damas de honor. Risas y la inconfundible tensión de la víspera. Había una regla estricta: el armario del vestido estaba prohibido para todos, excepto para mí, brevemente, para mi madre, que tenía que colgar el velo de herencia familiar que, irónicamente, había prometido usar. Le había dado la llave a mamá por 1 hora, con la instrucción específica de que solo tocara el velo. Eran las 11:30 p.m. cuando todos estaban durmiendo o con copas de champán de más. Sentí la necesidad obsesiva de revisar la obra de arte por última vez. Entré sola en la habitación, encendí la luz del vestidor y desaté la muselina. El aliento se me atascó en la garganta. Al principio, no vi nada. El raso y el encaje parecían perfectos bajo la luz cálida. Luego, me arrodillé para examinar el largo y delicado tren de encaje italiano, justo donde Clara lo había tocado con el pie días atrás, el área que había criticado como triste y emeter. Estaba ahí. No era un desgarro grande y obvio, no el tipo de daño que habría provocado un pánico general. Era algo mucho más siniestro, en el corazón del patrón del encaje.
Había una serie de cortes. Eran casi imperceptibles, limpios, hechos con una precisión cruel. Eran cortes profesionales, hechos con un cúter de precisión o unas microtijeras de costura, el tipo de herramienta que una diseñadora como yo usaría, ¿o qué? Supuse con escalofrío, una costurera contratada. Por Clara usaría, los cortes no habían roto el tren, pero habían seccionado los puntos de tensión. El encaje estaba ahora sostenido por las fibras más externas. Sabía exactamente lo que significaba en cuanto el tren tocara la alfombra, en cuanto diera los primeros 10 pasos hacia el altar. El peso de la tela y el movimiento sutil harían que esos cortes se extendieran, y el encaje simplemente se desprendería del vestido en una caída lenta y humillante. Se convertiría en el desgarro horrible que Clara le había descrito a Isabel. No quería que fallara. Quería que fallara en público y a cámara lenta. La frialdad de su cálculo me atravesó, más profundamente que el metal en la tela. Esta no era la rabieta de una hermana celosa. Esto era un ataque calculado y premeditado contra mi profesión y mi felicidad. Corrí a buscar a mi madre, que estaba en la cocina bebiendo té para calmar sus nervios. Mamá. ¿Clara te ayudó a poner el velo? Pregunté, mi voz forzada a mantener la calma. Mi madre suspiró. No, mi amor. Ella estaba abajo con James y su familia. Solo yo estuve arriba. ¿Por qué? ¿Estás segura? Sí, Liv. Por supuesto. Pero sí me la encontré en el pasillo cuando bajaba. Me preguntó si había tenido cuidado con la cerradura. Dijo que no quería que nadie tonto lo tocara. Me pareció un poco over the top. Mi madre no lo entendía, pero yo sí. Clara no había necesitado entrar. Ella no había necesitado la llave. Ella había usado el momento en que mi madre tuvo la llave, la única persona en la que confié fuera de James, para cometer el sabotaje. Pero, ¿cómo? Miré el juego de llaves. La de mi madre estaba allí. Pero recordé algo que me dijo James. Semanas antes, Clara había insinuado que estaba interesada en el diseño de un joyero en particular. Hice una búsqueda frenética en Google, Clara M. Cajas fuertes más joyería. El segundo resultado fue un artículo de Chismes Locals. Clara había sido fotografiada en la gran apertura de una nueva y lujosa tienda de joyas y artículos de cuero, conocida por sus extravagantes estuches y, lo que era crucial, sus servicios de copia de llaves de alta seguridad con identificación biométrica. El corazón se me cayó al suelo. Clara no había robado la llave. No había forzado la cerradura. Simplemente había aprovechado la oportunidad para obtener una copia de la llave del armario cuando mamá la tuvo. Probablemente, mientras mi madre estaba ocupada en la prueba. Clara había tomado la llave, ido a la joya para su cita de diseño, y la había copiado en secreto. Luego esperó hasta la noche de la víspera, sabiendo que yo estaría ocupada con los invitados y que mi madre sería el cebo perfecto. La traición me golpeó como una pared de ladrillos. No solo había dañado mi creación, sino que había usado a mi madre como parte de su estratagema. Había roto la confianza fundamental que yo había depositado en mi propia sangre, en ese momento. Con mi vestido de novia colgando, herido de muerte, supe que no podía ponérmelo. Simbólicamente, se había convertido en un monumento a la malicia de Clara. Y si lo usaba, ella ganaría. Tomé el teléfono. No iba a cancelar la boda, iba a cambiarla. A convertirla en una trampa de la que Clara no podría escapar. No lloré. El dolor se había congelado en una determinación fría y cortante. Necesitaba una nueva declaración. Un nuevo vestido y un nuevo compañero al altar. El primer paso era el más difícil. Tenía que llamar a la única persona que podía proporcionar una respuesta a corto plazo a este desastre. La única persona que tenía el poder de humillar a Clara sin decir una sola palabra. La hora de la mendicidad había terminado. Era hora de la guerra. El pánico de la madrugada se había disipado, reemplazado por una furia tan fría que era casi táctica. El vestido, mi sueño, estaba condenado a desmoronarse en el momento en que tocara la alfombra de la iglesia. Pero el daño físico era solo el síntoma. El móvil de Clara era la enfermedad. Ella no solo quería arruinar mi vestido, quería arruinar mi imagen profesional y mi momento central ante la élite de nuestra ciudad. Me senté en mi mesa de dibujo, la misma, donde había ideado cientos de vestidos para novias felices. Mi mente, que debía estar llena de votos y flores. Ahora repasaba los patrones de conducta de Clara. Ella nunca hacía nada a menos que obtuviera un doble beneficio, humillarme y elevarse. ¿Cuál es el verdadero espectáculo que Clara está planeando para mañana? Si el vestido era mi ruina, ¿cuál era su ascensión? Encendí mi viejo portátil de diseño. Acceder a las cuentas de redes sociales de Clara era fácil. Ella era predeciblemente descuidada con la privacidad. Me centré en sus mensajes directos en las bandejas de entrada de su correo electrónico profesional. Tardé menos de 20 minutos en encontrar oro primero, un hilo de correo electrónico con una boutique de lujo en el centro, la competencia directa de mi atelier. Las fechas eran de hace una semana.
Justo después de nuestra primera confrontación, remitente, Clara M. Asunto, cambio de diseño urgente para la boda de mi hermana. Cuerpo, necesito que me muestren inmediatamente su vestido eterna. Gala, el modelo exclusivo con cristales de Swarovski. No me importa el costo. Lo necesito para este sábado. Talla 36. Debe ser la pieza más deslumbrante que tengan. Clara estaba planeando ir a mi boda vestida con un diseño escandalosamente caro y brillante, que eclipsaría fácilmente a cualquier novia, especialmente a una que llevara un vestido de meter. Esto era más que vestirse bien. Era una declaración de estatus para eclipsar a la novia. Pero eso era solo la mitad. La verdadera joya estaba en un mensaje de texto que encontró mi aliado, mi amiga y socia, que había estado monitoreando sus actividades en Instagram de forma discreta. Remitente, Clara M. Destinatario, nombre de una conocida influencer blogera de moda de la ciudad. Mensaje, ¿te apetece una exclusiva sorpresa de boda mañana? Un pequeño drama de moda. Estaré en la suite nupcial del Hotel Bellagio a las 3 p.m. para un cambio de vestuario de último minuto. Muy dramático. Sería un artículo increíble para tu blog, el verdadero look estelar de la boda M. Tengo un vestido que te dejará sin aliento. Me quedé helada. La suite nupcial del Hotel Bellagio. Esas eran mis coordenadas. Clara no solo había reservado una suite para cambiarse, sino que había vendido una historia exclusiva a la prensa de moda. Ella no solo iba a lucir un vestido de diseñador, sino que iba a capitalizar mi boda como plataforma para que la prensa la coronara como la verdadera estrella del evento. Sin que nadie sospechara, su cambio de vestuario insinuaba que la novia yo ya había fallado con mi elección, dejando a Clara como la heroína de la moda. Ella quiere que mi fracaso sea la nota de pie de página de su triunfo. El descubrimiento solidificó mi resolve. No era solo un daño al vestido. Era un ataque premeditado a mi carrera y mi reputación. Si mi propio vestido era percibido como un fracaso y ella aparecía con una pieza de alta costura, mi credibilidad como diseñadora se tambalearía en nuestra pequeña y competitiva comunidad. Dejé el portátil y miré el reloj. Las 4:30 am, no había tiempo para diseñar o coser. El plan de venganza tenía que ser un golpe de gracia. Una maniobra que desmantelara su narrativa de la novia fracasada y su momento estelar en una sola jugada. Tenía que ser un vestido que no pudiera comprarse y un acompañante que no pudiera contratarse. Mi mente se fue directamente a la llamada que había hecho una hora antes. La única persona que podía salvarme, señora Eleanor Vence. Eleanor Vence era una leyenda. Una diseñadora de moda retirada, coleccionista de arte y musa de la alta costura de la década de 1980. Ahora vivía recluida, pero yo la conocía de mi trabajo. Hace 2 años. Había diseñado un vestido para la nieta de Vence, un diseño en el que valoré la honestidad y la artesanía por encima de las tendencias. Ella me había enviado una nota personal, algo que valoraba más que un cheque. La nota decía: Olivia, la lealtad y el talento son raros. Si alguna vez necesitas un verdadero favor que solo el poder de la historia puede conceder, solo llama. Y.v. Nunca pensé que la usaría. Pero Clara acababa de hacer un movimiento que me obligaba a jugar la carta más alta. Tomé el teléfono y marqué el número privado de Eleanor Vence. Mi mano temblaba. Pero no por miedo, sino por la anticipación. Ella contestó al tercer timbrazo con una voz que era terciopelo y acero. Que Eleanor, soy Olivia M. Sé que es demasiado pronto, pero mi boda es esta tarde y necesito ese favor. Le conté toda la historia en voz baja y concisa: el vestido dañado, la traición de Clara y el plan de mi hermana para eclipsarme a través de la prensa y la ostentación. La escuché en silencio. Hubo una larga pausa al otro lado. Luego, la voz de Vence regresó, cargada de una simpatía profesional y una rabia silenciosa por mi hermana. La envidia de la mediocridad es un arma aburrida. Olivia, dijo Vence, pero el talento y la dignidad son a prueba de balas. Haré 2 cosas por ti. La primera, te conseguiré el vestido que mereces. La segunda, nadie eclipsará a mi protegida. En su boda, no me dijo el qué, solo el cómo. Pero la certeza en su voz era la inyección de adrenalina que necesitaba. Colgué el teléfono y por primera vez en semanas sonreí. Clara quería robar la narrativa con dinero y falsas exclusivas. Yo iba a robarle todo el escenario con la única cosa que no se puede comprar: legado. El trato con Eleanor Vence era mi secreto mejor guardado. Mi as bajo la mengue. Pero para que el triunfo fuera completo, necesitaba una confrontación final con mi madre. Ella había sido una pieza involuntaria en el sabotaje de Clara y su cejera ante la malicia de mi hermana había sido un dolor crónico en mi vida. La mañana de mi boda. El aire estaba electrizado, pero para mí era la calma. Antes de la tormenta, encontré a mi madre en la cocina, bebiendo café y con los ojos brillantes por la emoción contenida, sin sospechar el drama interno que se gestaba. ¿Lista, mi amor?, preguntó.
Intentando disimular su nerviosismo, Clara ya se fue al hotel. Ha sido tan útil, asegurándose de que la floristería ya esté allí. Mamá, la interrumpí, mi voz era baja, pero cargada de una seriedad que la hizo temblar. El vestido está dañado. Está saboteado. Su taza de café se detuvo a mitad de camino. La negación fue instantánea y automática. No digas eso. ¿Es el estrés, Olivia? Es solo. El encaje es muy viejo, ya sabes. Te lo advertí. No es viejo, mamá. Es una recreación perfecta del encaje familiar. Y no es un accidente. Alguien hizo cortes limpios y profesionales en los puntos de tensión del tren. No se verá hasta que dé mis primeros 10 pasos. Y luego el tren se desmoronará en el pasillo. La miré fijamente. El único momento en que alguien tuvo acceso a mi llave fue cuando te la di para colgar el velo. Clara usó ese momento. Consiguió una copia. Entró anoche y me atacó. No con una palabra, sino con un cuchillo en mi trabajo. Mi madre se derrumbó en la silla, con las manos temblándole. No, Clara nunca. Ella no es así. Es solo que está celosa. Siempre ha sido muy competitiva con los logros. Quería que tu vestido fuera comprado en vez de hecho por ti. Pero sabotaje. Eso es cruel. Liv es lo que hizo, insistí. Y no es solo el vestido. Le pagó a una costurera para que viniera y arreglara un desgarro inexistente. Y ha vendido a la prensa una historia sobre su gran look de moda en la suite nupcial del Bellagio. Ella está intentando activamente robarme el día usando mi fracaso como su plataforma. Mi madre comenzó a llorar, pero no por mí. Pero yo le dije que estabas estresada. Le dije que debía ser más amable. Sabía que se sentía un poco excluida porque nunca le di el velo original. Ahí estaba. La justificación de su favoritismo. La herida que había permitido que Clara se sintiera con derecho a dañar. Había una verdad hiriente en la voz de mi madre. Ella siempre había minimizado la malicia de Clara porque se sentía culpable por sus propias acciones pasadas. O porque la envidia de Clara le parecía un problema más importante que mi seguridad emocional. Estás minimizando su crueldad, mamá, dije con una voz que apenas reconocí. El vestido que ella arruinó no es una simple tela. Es un símbolo de mi independencia, de mi trabajo. Y tú lo permitiste al no tomarla en serio. Al creer que sus celos eran más importantes que mi felicidad. No es que no vieras su malicia, es que elegiste no creer que fuera dirigida a mí. El silencio entre nosotras fue el más pesado de mi vida. Su traición no fue activa, sino pasiva. Nacida de una debilidad que me había hecho vulnerable. Fue en ese momento que la última cadena de obligación se rompió. Yo ya no le debía a mi familia lealtad sobre mi propio bienestar. No voy a usar mi vestido, anuncié. Mi madre palideció. ¿Cómo? Olivia, la boda es en horas. No te preocupes, tengo un plan. Pero necesito que me hagas un favor. Un favor para enmendar esto. Necesito que vayas al Bellagio. A la suite nupcial. Necesito que veas con tus propios ojos el vestido que Clara planea usar y la blojera de moda que la espera. Y luego, necesito que te quedes callada. No digas nada a nadie. Solo observa. Ella me miró con lágrimas en los ojos, una mezcla de horror y la necesidad desesperada de redimirse. Haré lo que sea. Pero, ¿con qué vas a casarte? Sonreí. Un destello frío que no llegó a mis ojos. Con la dignidad. Y con un vestido que Clara no puede pagar ni con todo el dinero de papá. Uno que no necesita ser el más ostentoso, sino el más significativo. Y, sobre todo, voy a entrar al altar con un acompañante que hará que Clara lamente cada palabra y cada corte que hizo. Voy a reescribir la historia de mi día. La dejé allí. Abrumada y culpable. Era doloroso verla sufrir, pero era necesario. Necesitaba que entendiera la profundidad de la traición de Clara, y el viaje que estaba a punto de emprender mi madre era la única manera de que realmente lo comprendiera. Yo iba a seguir adelante. Y la verdadera venganza no era un acto de ira, sino un acto de supremacía elegante. La decisión estaba tomada. Mi precioso vestido, el fruto de mi pasión y el símbolo de mi autonomía, yacía en el armario. Un mártir silencioso de la envidia de Clara. Había sido forzada a abandonar mi creación horas antes de mi boda, un golpe que me dolió más que cualquier insulto. Este era mi momento de pérdida, el punto más bajo, pero también el catalizador de mi triunfo. Conduje hasta mi atelier con el corazón encogido. Mi maquillaje de boda sin empezar y la sensación de que mi día perfecto se había desmoronado. El atelier estaba en penumbra, lleno de los fantasmas de Miles de sueños nupciales que había cosido para otros. Me dirigí a la parte trasera, a mi rincón de calma. Y me senté. Miré el maniquí que normalmente sostenía el vestido de mi cliente más reciente. Ahora estaba vacío y sentía ese vacío en el pecho. El peso de la humillación no era solo por el daño físico, era por la anulación total de mi esfuerzo. Clara había ganado la primera batalla.
Había logrado que, a las 10 de la mañana del día de mi boda, yo estuviera sola, sin el vestido. Sin el apoyo incondicional de mi madre, quien estaba en una misión de observación que la estaba atormentando y con el reloj corriendo. Sentía la derrota en el aire silencioso de mi espacio de trabajo. Recuerdo haberme dicho, ella ganó el momento, pero yo voy a ganar el recuerdo. Mi celular vibró. Era un mensaje de mi madre, un simple texto con una foto adjunta, sin palabras, tal como se lo pedí. La foto era borrosa, tomada a escondidas desde la distancia en el Bellagio. Se veía clara, espectacular. Con un vestido que gritaba millones y que, efectivamente, opacaba cualquier cosa a su alrededor. No era el diseño que había visto por correo electrónico, era uno aún más llamativo. Lleno de incrustaciones de cristal que parecían absorber toda la luz de la sala. A su lado, la conocida fashion blogger tomaba notas frenéticas. El mensaje era claro, Clara estaba lista. Su plan para robar el foco estaba en marcha, y ella se veía triunfante, al ver la imagen. Un dolor agudo de injusticia me atravesó, pero se transformó instantáneamente en una rabia helada. Clara no solo quería brillar, quería que el mundo viera su brillo junto a mi oscuridad. Quería que los invitados, que James, que la prensa, si la hubiera, compararan mi vestido Emeter con su ostentosa declaración. Quería que yo entrara sintiéndome pequeña e insuficiente. La humillación pública era su objetivo final. Me levanté de repente. No podía permitir que la imagen que se llevaran de mi boda fuera el fracaso de mi vestido o el triunfo de mi hermana. Tenía que cambiar la narrativa. Tenía que reemplazar el símbolo de mi derrota con un símbolo de mi valor innegable. Mi mirada se posó en una gran caja de cedro que guardaba en un estante alto. Era la caja de la colección privada. Contenía 3 vestidos que había atesorado durante años. Piezas de valor incalculable que había adquirido, o que me habían regalado clientes muy especiales. Entre ellos, había uno en particular que jamás pensé en usar para mí, reservado como inspiración sagrada. Era un diseño de los años 50. Hecho por una maestra costurera francesa que nunca se hizo famosa, pero cuya técnica era legendaria. El vestido era de un marfil pálido, simple, de líneas puras, pero con un bordado floral minucioso, casi invisible, que solo la mirada de un diseñador podía apreciar por completo. Estaba a punto de ponerme un vestido que era diametralmente opuesto a mi creación personal. Mi vestido era audaz y moderno. Este era reservado y atemporal, pero tenía algo que el vestido de Clara no tenía, una historia honesta y una artesanía innegable. Era un vestido que susurraba poder en lugar de gritarlo. Pero usar un vestido de colección era solo la mitad de la ecuación. La otra mitad era Clara, la prensa y la expectativa de que yo estaría rota. Mi acompañante al altar se había convertido en la parte crucial del plan. Justo en ese momento, el motor de un coche inusualmente grande y silencioso se detuvo en la entrada de mi atelier. 10 segundos después, un golpe suave y medido resonó. En la puerta abrí. Allí, bajo la luz de la mañana, estaba la señora Eleanor Vance. Estaba vestida con una impecable chaqueta de tweed y llevaba gafas de sol. Detrás de ella, 2 hombres con guantes blancos sostenían con reverencia una caja de embalaje con el logotipo de un archivo de moda de renombre mundial. No hay tiempo para el sentimentalismo, Olivia, dijo Vance, su voz aguda como un láser. Tu plan requiere un vestido que no sea solo bello, sino histórico. Y un compañero que le dé a tu hermana una lección sobre lo que significa el verdadero estatus. En la caja que traía el equipo de Vance no estaba el vestido de los años 50. Había algo mucho más potente. Una pieza de la colección personal de Vance. El plan había cambiado. Ella no solo me había proporcionado un vestido, me había proporcionado una pieza de museo. Su hermana quiere ostentación, continuó Vance, mientras sus asistentes colocaban la caja en mi maniquí. Le daremos legado. Ahora, póngase el vestido, Olivia. El reloj corre. Y el altar la espera. Yo me encargaré del resto. Me quedé mirando el vestido y a la mujer que acababa de entrar en mi vida como un ángel de venganza. Ella iba a ser mi aliada inesperada. Y la pregunta que me asaltó, el cliffhanger que me impulsó hacia adelante, fue ¿qué podría ofrecer Eleanor Vance, la mujer que lo tenía todo, que pudiera eclipsar el ego de Clara? La presencia de Eleanor Vance en mi atelier no fue solo un acto de rescate, fue una inyección de claridad. Mientras sus asistentes, silenciosos y profesionales, se encargaban del vestido que ahora reemplazaba al mío, yo tuve mi epifanía. El vestido saboteado había significado mi independencia, mi triunfo personal sobre el mundo de mi hermana. Pero al ser dañado, se había convertido en un símbolo de su poder sobre mí. Al descartarlo, yo ya no estaba perdiendo, estaba retomando el control total de la narrativa. Vance me empujó hacia un camerino improvisado. El vestido que me ofrecía era una pieza de la colección privada de su archivo. Un vintage de alta costura tan impecable que ni Clara, con todos sus millones, podría comprar. Era un diseño de los años 60,
Un traje de novia minimalista con líneas arquitectónicas limpias, una silueta que exigía atención no por el brillo, sino por la perfección de su corte. No se parecía en nada a mi diseño personal, ni a la ostentación que Clara exhibía. Era una declaración de autoridad silenciosa, mientras me deslizaba en el vestido, que milagrosamente me quedaba como un guante. Me miré al espejo. Ya no era Olivia M., la diseñadora de novias herida, sino una mujer que había sido forzada a la guerra y que iba a ganar por estrategia. La venganza no era gritar o llorar. Era la demostración elegante de que mi hermana era, a fin de cuentas, irrelevante. Mi mente comenzó a analizar los hechos con la fría lógica de una diseñadora que resuelve un problema complejo. Uno. Problema de Clara, necesita ser la protagonista y que mi vestido se desmorone. 2. Solución de Clara, un vestido ostentoso y una blog de moda para que documente su triunfo y mi fracaso. 3. Mi contraataque, reemplazar el vestido fallido con una pieza de legado inalcanzable, el vestido de Vence y utilizar un acompañante cuya presencia por sí sola eclipse a Clara y a cualquier blogue que haya contratado de la Norben. Se acercó, ajustándome el cuello del vestido con el ojo crítico de una maestra. Tu hermana está jugando a la moda. Olivia, tú vas a jugar a la historia, declaró. Tu vestido fallido es un borrón que nadie recordará. Lo que van a ver hoy es una declaración de gusto impecable y de conexiones que el dinero no puede comprar. La verdadera venganza es dejar de buscar aprobación en los ojos de quien desea verte caer. Esa frase se incrustó en mi mente. La necesidad de que mi madre o Clara reconocieran mi trabajo había desaparecido. Mi única necesidad ahora era mi propia dignidad. ¿Qué hay de mi madre?, pregunté, pensando en su misión de observación. En el Bellagio. Está en camino, me informó Vence. Ha visto suficiente. El impacto de ver a su hija intentando robar el show de esa manera es suficiente para romper el hechizo de favoritismo. Ella va a estar allí, pero su enfoque ya ha cambiado. Ella ya ha elegido su bando. Olivia, aunque sea tarde, eso me dio un consuelo inesperado. Mi madre finalmente vería a Clara por lo que era. Y no por lo que quería que fuera. La redención de mi madre no sería mi objetivo, pero sería un feliz efecto secundario. Eleanor Vence me entregó un pequeño bolso de mano antiguo, que hacía juego con el vestido. Ahora, hablemos de tu acompañante, dijo, con una sonrisa que insinuaba un conocimiento profundo de la malicia humana. ¿Quién es Eleanor? ¿Quién tiene tanto poder para anular el drama de Clara? Ella suspiró, su mirada se dirigió al gran ventanal del atelier. Tu hermana atacó tu dignidad profesional y tu derecho a la felicidad. Mi respuesta no es solo un vestido, sino una declaración de respeto profesional. El dinero no compra el respeto de la alta costura. Luego pronunció el nombre de la persona que iba a caminar conmigo al altar en lugar de mi padre, quien estaba confundido por todo el drama y James, que ya me esperaba. El nombre no era solo de un pariente o un amigo. Era el nombre de una figura cuya sola presencia en mi boda se convertiría en un titular de noticias internacional. La persona que te acompañará al altar, anunció Vence con un brillo inconfundible en sus ojos, es el señor Antoine Dubois, el fundador de la Casa Dubois, una de las casas de alta costura más antiguas y reservadas de París. Un hombre que se retiró hace una década y que nunca, jamás, había aparecido en un evento social que no fuera de caridad o relacionado con su propia casa. Su sola existencia era un mito en el mundo de la moda. Él era el padrino profesional de Eleanor Vence y su mentor, Antoine Dubois, Jade. Pero, ¿por qué? Él ni siquiera me conoce. Me conoce a mí, corrigió Vence. Respeta la artesanía. Él es el único hombre en este planeta que puede caminar contigo y hacer que el vestido de tu hermana parezca lo que realmente es, un disfraz de una tienda de regalos. Su presencia es el máximo respaldo a tu talento y el máximo desprecio a la vanidad de Clara. Y créeme, una vez que él está involucrado, la blogue de moda de Clara empacará y se irá con la cola entre las patas. El plan era perfecto. Clara quería la atención del pueblo. Yo iba a tener el respaldo del mundo. Me puse unos guantes de encaje, sintiendo el poder del acero bajo la seda. La hora de la venganza no era un acto de ira, sino una demostración elegante de mi verdadero valor. Del tiempo no se medía en minutos, sino en la escalada de la tensión. Me había transformado. El vestido de colección, un testimonio de la maestría del viejo mundo. Se sentía ligero, pero llevaba el peso de una declaración histórica. Eleanor Vence había contactado a Antoine Dubois, el recluso de la alta costura parisina, y él había aceptado. El plan de venganza no solo estaba en marcha, estaba a punto de superar cualquier expectativa. Vence había arreglado el transporte, un coche de época que me esperaba en la entrada trasera de mi atelier. Cuando salimos, la brisa de la mañana se había convertido en el aire caliente y anticipatorio del mediodía.
Tu padre está esperando. En la iglesia, creyendo que llegarás en el coche familiar, me dijo Vince mientras nos acomodábamos en el asiento trasero. Lo siento, Olivia, pero esta sorpresa no es solo para Clara, sino para el mundo que te ha subestimado. Los arreglos familiares pueden esperar. Lo entiendo, respondí, mi voz era un murmullo firme. Mi padre no necesita ser parte de la jugada, solo necesita ser testigo. Mi enfoque se centró en la iglesia, en el escenario que Clara había intentado robar. Ella estaría allí, radiante y complacida, esperando el momento en que mi tren de encaje se desprendiera en un desastre público. Ella esperaría una novia quebrada, mientras el coche se dirigía a la iglesia. Ben sacó su teléfono. Necesitamos establecer la narrativa correcta, dijo con calma. La llamé a mi amiga y socia, la única persona a cargo del atelier. Le di una instrucción concisa. Una mentira piadosa que se convertiría en un rumor que anularía el golpe de Clara, necesito que llames discretamente a un par de clientes y a la organizadora de la boda. Le dije. Diles que el vestido original fue retirado en el último minuto por Eleanor Benz, quien lo consideró demasiado importante para la historia de la moda para que fuera usado en un entorno de alto riesgo. Ben sonrió, asintiendo. Perfecto. Eso convierte el fracaso percibido en un acto de devoción por el arte, algo que tu hermana jamás podría fabricar. La narrativa se invirtió instantáneamente. Mi vestido no se había roto. Había sido salvado de la alfombra por una leyenda de la moda. Eso convertía mi creación en un artefacto. No en un desastre, pero la joya de la corona estaba por llegar. Ben llamó a Antoine Dubois. La conversación fue breve y en un francés elegante. El señor Dubois está a solo 5 minutos. Ha entendido perfectamente el acto que debe llevar a cabo. Ha aceptado, Olivia, porque le conté que no solo dañaron tu vestido, sino que atacaron tu integridad profesional. Para un hombre de su calibre, la integridad es sagrada, y tu hermana representa todo lo que él detesta. El dinero sin gusto, la vanidad superficial. Mi corazón dio un vuelco. No solo iba a caminar con un vestido histórico, sino que iba a caminar con el respaldo de la persona más influyente de la alta costura europea. Esto no era solo venganza, era el lanzamiento no oficial de mi carrera a un nivel completamente diferente. Justo cuando nos acercábamos a la iglesia, Vince me dio un último consejo. Mira, Olivia. He sido testigo de tu dolor, pero tu venganza no es por el rencor. Es por el derecho a tu propia historia. Cuando entres, no mires a tu hermana. No la valides. Mírale a James. Míralo con el amor que lo elegiste y la fuerza con la que te mantuviste firme. Eso es lo que la prensa o la blogue de Clara no pueden distorsionar. El coche se detuvo en una entrada lateral discreta. Salí del coche, sintiendo el clic de mis zapatos en el pavimento. Allí, esperando, estaba un hombre de porte impresionante, con un traje de corte impecable, una figura que irradiaba una autoridad calmada y atemporal. Era Antoine Dubois. Se me ofreció su brazo. Sus ojos azules me miraron con una calidez respetuosa. Señorita Emmet, es un honor. La belleza de su traje es solo superada por la fuerza de su carácter. Su voz era profunda y suave. Tomé su brazo. La hora de la humildad había terminado. Clara había querido un drama de boda. Yo iba a darle una masterclass en el arte de la venganza elegante. Es hora. Monsieur Dubois, dije. La orquesta comenzó a tocar. No la música que había planeado, sino la pieza clásica que Vince había elegido, una marcha solemne y poderosa, propia de un evento de estado. Entramos en el vestíbulo, en el interior. La iglesia estaba repleta de gente. Podía sentir las miradas. Y allí, en la tercera fila, sentí la onda de choque. Clara, sentada junto a un James ligeramente desconcertado y una madre con los ojos llorosos, se congeló. Vi su vestido, un desastre de cristales y tafetán, brillando demasiado. Su boca se abrió. Y por primera vez en mi vida, la vi perder completamente la compostura. No era solo el vestido, era el hombre a mi lado. Antoine Dubois. Su presencia era una negación pública y rotante de la narrativa de Clara. Me acerqué, manteniendo mi mirada fija en James. Pero justo cuando mis ojos se encontraron con los de mi hermana, rompí la regla de Vince por un instante. Le dediqué la mirada más fría y calculadora de mi vida. Fue un simple mensaje sin palabras. Tu malicia te ha llevado a tu propia anulación. El shock en el rostro de Clara fue palpable. No solo estaba humillada, estaba eclipsada. Y la venganza aún no había terminado. El silencio de la iglesia no era reverente, era el sonido de la conmoción colectiva. La música de la marcha ceremonial resonaba. Pero el verdadero drama era la procesión en sí. Mi entrada no era la de una novia, sino la de una revelación. El vestido, un manifiesto de la alta costura de los años 60,
Me envolvía en una perfección inalcanzable. Pero la mirada de todos, incluida la de mi desconcertado prometido, James, estaba fija en el hombre a mi lado. Su presencia era un golpe de gracia. Clara, la que se había vestido para ser la estrella de la moda, ahora era un ruido de fondo. Su traje de cristales, que antes parecía un triunfo, ahora se veía estridente, barato, una copia pálida del verdadero glamour. Mientras Dubois y yo avanzábamos, sentí el calor de las miradas sobre Clara. Ella no podía moverse. Estaba anclada a su silla por la incredulidad, su rostro una máscara de shock. Vi cómo sacaba su teléfono con manos temblorosas, probablemente para llamar a la blogue que la esperaba en el hotel. Pero era demasiado tarde. La historia ya sé. Estaba escribiendo en la iglesia, en Dubois, un hombre que no concedía favores a nadie, estaba caminando con la supuesta diseñadora Emeter. Esto era el respaldo profesional más potente que un diseñador joven podía soñar. No era una simple boda. Era una coronación. Llegamos al altar. James me miró, con sus ojos llenos de asombro y admiración, pero también con una pregunta sin formular: ¿qué demonios está pasando? Dubois me soltó el brazo con una ligera inclinación de cabeza. Y antes de tomar su asiento, junto a la norbense en la primera fila, un movimiento que elevó el tetas de la primera fila a un nivel inimaginable. Hizo una cosa más. Se dirigió al micrófono que el pastor había dejado inadvertidamente encendido. Clara, a 3 metros, intentó gritar en Duon: ¿qué está haciendo aquí? Pero solo fue un chillido ahogado. Dubois, con la calma de alguien que está acostumbrado a hablarle a un estadio lleno, simplemente dijo, su voz resonando con un acento francés profundo y autoritario: damas y caballeros, hoy estamos aquí para celebrar el matrimonio de dos almas, pero también estamos aquí para celebrar el talento innegable de Mademoiselle Olivia M. He venido desde París, en persona, para presenciar esta unión. Y para ofrecer mi respeto personal. Y permítanme decirles, el vestido que Olivia diseñó para sí misma, una obra de arte de encaje, ahora reposa en un lugar seguro. Es una pieza que he decidido incluir en el archivo de la Casa Dubois como un ejemplo de la maestría en la nueva alta costura. El efecto fue sísmico. Clara había cortado el vestido para que se desmoronara. Yo no solo no me había desmoronado, sino que mi diseño había sido elevado al estatus de arte de museo. La traición de Clara, su sabotaje, no había logrado la humillación. Había asegurado mi consagración profesional. Vi como mi madre, sentada en la primera fila, se llevaba las manos a la boca. Las lágrimas que ahora derramaba eran de alivio y una profunda vergüenza por su hija mayor, Clara. Al escuchar que su acto de vandalismo había resultado en una oportunidad profesional tan gigantesca para mí, no pudo soportarlo. Se levantó de golpe, con sus cristales brillando patéticamente. Mentira. Ella inventó eso. El vestido era un fracaso. Gritó con la voz quebrándose, rompiendo por completo la solemnidad del momento. Fue la confesión que yo necesitaba. James, que había estado a mi lado, escuchó el grito y miró a Clara con una expresión de horror y decepción. La boda se detuvo. Fue la Norbenz quien actuó. Sin levantarse, su voz se proyectó con autoridad desde la primera fila. Señorita Clara, dijo Benz, fría como el hielo. La Casa Dubois no acepta fracasos, solo acepta legados. Ahora, por favor, siéntese. Le está robando el foco a su hermana con su mal gusto y su mal genio. Ese comentario fue la puñalada de justicia poética. Clara había querido robar el foco con su vestido de ostentación. En cambio, fue reprendida en público, por una leyenda de la moda por su mal gusto. Clara no se sentó. Con los ojos inyectados en sangre por la rabia y la humillación, intentó correr hacia mí. Pero su ostentoso tren de cristales se enganchó en el banco. Ella cayó al suelo con un ruido que resonó en el silencio. Se quedó ahí, hecha un manojo de tafetán, cristales y envidia derrotada, completamente humillada. En ese momento, James se inclinó hacia mí. No preguntó por el vestido ni por Dubois. Simplemente dijo, con un amor renovado y una lealtad absoluta: cásate conmigo, Olivia. Ahora. La boda continuó. El público entendió que la caída de Clara no fue un accidente, sino el clímax de una tragedia de envidia. Y yo, Olivia M., caminé los últimos pasos hacia mi futuro con la cabeza en alto, en un vestido que valía más que todos los millones de mi hermana. Y con el respaldo de una leyenda. La justicia no había sido gritada, había sido demostrada, con un poder silencioso e innegable. El juramento, el beso, el aplauso que siguió no fue solo para el novio y la novia, fue para la novia que había ganado su propia batalla en el altar. James y yo nos convertimos en marido y mujer en una ceremonia que, gracias a la malicia de Clara, se había transformado en un evento de moda global. La caída de mi hermana fue el final no oficial del acto. Mientras salíamos de la iglesia, con Antoine Dubois y la Norbenz a la cabeza, el ambiente era surrealista. Había periodistas fuera, alertados por la propia blogue de Clara que, al ver a Dubois
había cambiado su historia de fracaso de la novia al respaldo más sorprendente de la alta costura. La prensa no preguntó por el drama familiar. Preguntaron por mi trabajo y mi conexión con la casa Dubois. La recepción fue un torbellino de celebración genuina. James, ahora completamente al tanto de la magnitud de la traición y mi elegante respuesta, estaba más enamorado y protector que nunca. En un momento, me tomó la mano. Liv, lo siento. Fui ciego. Debí haberte creído sobre Clara. Nunca más, me prometió. Su lealtad ya no estaba dividida, y eso fue un regalo de boda más valioso que cualquier diamante. Mi madre me encontró en un rincón tranquilo. Sus ojos estaban todavía rojos. Pero ya no por el café. Olivia, susurró, agarrándome las manos. Vi el vestido que quería usar. Vi a esa blog esperando. Y vi a Clara en el suelo. Nunca la había visto. Estaba tan ciega. Su envidia me hizo ignorar tu sufrimiento. Perdóname. Eres una mujer increíblemente fuerte. Ella había entendido. Su redención no me eximía del dolor, pero me daba paz. Acepté su disculpa, sabiendo que mi relación con ella había cambiado para siempre, liberada de la obligación, y construida, quizás por primera vez, sobre el respeto a mi verdad. El momento culminante de la justicia fue un intercambio silencioso con Clara. Estaba sentada sola en una mesa en el fondo. Su ostentoso vestido ahora parecía un traje de castigo, las lentejuelas reflejando su miseria. Me acerqué, llevando el vestido Dubois y el peso de mi victoria. Clara, dije, con la voz suave, apenas audible sobre la música. Ella levantó la cabeza. Sus ojos eran fríos, pero derrotados. Ganaste, escupió, por un vestido de segunda mano y un viejo snap francés. No, respondí. Tú perdiste porque intentaste robar algo que no era tuyo. Mi valor. Cortaste mi vestido y en respuesta. Tu acto de vandalismo lo elevó al archivo de la casa Dubois. Antoine Dubois lo consideró lo suficientemente importante como para venir a protegerme. Tu malicia se convirtió en mi ascensión. Lo único que cortaste fue tu propia relevancia. Me incliné, acercándome a su oído. Por cierto, el encaje de mi tren era idéntico al que mamá se negó a darte para tu boda. Lo hice yo misma. Nunca has sido viejo, solo has sido mío. Ahora, disfruta del skating. Esa fue mi última palabra. Su rostro se descompuso al darse cuenta de la profundidad de mi plan original. Y cómo su intento de sabotaje había elevado mi creación de un símbolo personal a un tesoro de la moda. Me di la vuelta y regresé a mi celebración. Más tarde, mientras el sol se ponía, Eleanor Ben se despidió. Antoine te espera en París, Olivia. Tienes una invitación. Él no te invitó a su boda, te invitó a su mesa de diseño. Es lo que él llama justicia profesional. Te has ganado un lugar que tu hermana jamás podrá comprar. La boda fue perfecta, no porque todo saliera según lo planeado, sino porque sobreviví a la traición con mi integridad intacta. Me casé con James, el hombre que me amó y creyó en mí al final. Y caminé al altar con el respaldo de una leyenda. El vestido de colección era un recordatorio, no necesitaba el diseño de mi vida para ser la mujer de mi vida. Mi verdadero triunfo no fue el vestido de Dubois o la caída de Clara, sino la paz que sentí al elegir mi dignidad por encima de la obligación familiar. Clara quería ser la estrella. Yo elegí ser la diseñadora y mi historia, finalmente, me pertenecía. Un año después, la casa Dubois me contrató para una colaboración exclusiva. La noticia apareció en la portada de Vogue. Mi vestido, el que Clara cortó, estaba en exhibición silenciosa. El cartel debajo llevaba mi nombre, con la distinción de maestría en encaje contemporáneo. Clara, por su parte, se divorció de su segundo marido después de que la humillación pública la afectara profundamente. Su imagen se convirtió en sinónimo de mal gusto y celos infundados. Mi madre y yo reconstruimos nuestra relación, basada en la honestidad. James y yo celebramos nuestro primer aniversario con champán y una tranquila promesa: nunca más permitiríamos que el ruido externo definiera nuestro valor. La victoria no fue solo un momento, fue la nueva dirección de mi vida. Me di cuenta de que el dolor no me había debilitado, sino que había sido el crisol que forjó mi verdadero carácter. Al final, no fue el destino lo que me llevó a la victoria, sino la decisión consciente de no ser una víctima. ¡Qué viaje emocional, amigos! La historia de Olivia M. es la prueba de que la traición de algunos solo sirve para elevar el destino de otros. Ella no solo ganó su boda, ganó su independencia y el respeto del mundo. La envidia de Clara se convirtió en el trampolín hacia el estrellato de Olivia. Eso es justicia poética. Si te encantó este giro inesperado, esta demostración de venganza con estilo y cómo el talento siempre vence a la ostentación, te pido 3 cosas. Primero, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas poderosas historias de triunfo y drama familiar. 2. Suscríbete al canal ahora mismo.
No querrás perderte nuestra próxima historia, donde la apuesta será aún más alta y la justicia, aún más dulce. 3. Comenta. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que Olivia fue demasiado lejos o la presencia de Antoine Dubois fue la respuesta perfecta a la malicia de Clara? Leo cada uno de sus comentarios. 4. Finalmente. Si tienes un amigo o familiar que adora las historias de reivindicación y revancha inteligente, comparte este video con ellos. Confía en mí. Te lo agradecerán más tarde. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo episodio de Drama. Nos vemos en la próxima historia.